Buenas, en esta ocasión estaremos hablando acerca de las gráficas para datos agrupados. Estaremos observando tres: el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. En cuanto al histograma y al polígono de frecuencia, se usan para representar datos de variables cuantitativas que sean continuas. Para eso vamos a seguir los siguientes pasos para poder construir un histograma. Necesitamos entonces nuevamente trabajar con un plano, un coordenado, es decir, las X y las Y en el plano cartesiano. Entonces, en el eje horizontal o eje de las X vamos a ubicar los intervalos y en el eje vertical o de las Y se van a ubicar las frecuencias. Las barras son rectangulares y todas van a tener el mismo ancho. Su altura va a depender de la frecuencia que tengan y las barras se van a dibujar una seguida de la otra. El polígono de frecuencia es la línea que une los puntos medios, va a unir los puntos medios de cada barra del histograma, y los IVA se van a trazar tomando en cuenta los extremos superiores de cada intervalo y se va a trazar una línea desde el extremo derecho superior de cada barra y se van a ir uniendo. Entonces, el histograma son barras, mientras que el polígono de frecuencias y la ojiva serán unas líneas. Vamos a mirar entonces un ejemplo. En el ejemplo de acá tenemos unos intervalos, tenemos su marca de clase y tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a trabajar entonces con el eje plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Si observamos en el eje de las X tenemos ubicados tenemos ubicados los intervalos y en el eje de las Y tenemos ubicadas las frecuencias absolutas. Entonces, para realizarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a construir las barras una seguida de las otras. El primer intervalo, que es de 0 hasta 10, este intervalo tiene frecuencia absoluta 2. Entonces aquí vamos a construir la barra. Allí tenemos la primera barra. La segunda, que es de 10 a 20, esta va a subir hasta el 6. Entonces, partiendo de esta misma, siguiendo de aquí mismo, la vamos a subir hasta el 6. Recuerden que ellas tienen el mismo ancho y va una seguida de la otra. Para el siguiente caso, que es desde el 20 hasta el 30, esa subirá hasta el 12. Entonces, lo mismo, siguiendo desde esta, lo vamos a extender hasta el 12, que tenga el mismo ancho. Y luego nos hace falta el último intervalo de 30 a 40, que sube hasta el 10. Entonces tenemos como referencia esta misma y de aquí el mismo ancho y va a bajar entonces. Y aquí tenemos entonces los 4 barras que corresponden al histograma de los 4 intervalos. Para hallar entonces el polígono de frecuencias, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la mitad, vamos a hacer una marcación en la mitad de cada uno de las barras y por allí vamos a trazar entonces la línea que los va a unir y que corresponde al polígono de frecuencias. Entonces, es una línea que va a unir todos esos puntos medios. Sale de este, se une con este punto medio de aquí, luego de allí se une con el siguiente punto medio y luego con el último. Ese es el polígono de frecuencia. Así como vemos el polígono de frecuencias, vamos a hallar entonces ahora, vamos a ubicar la ojiva que sale y que va a estar en los extremos superiores. Recordemos que en un intervalo, este 0 que está aquí es el inferior y este 10 es el superior. Acá ubicándonos en la gráfica, aquí donde voy a hacer las marcaciones, este corresponde a los extremos superiores y hasta allí entonces vamos a ir trazando las líneas. Va a salir desde el origen, llega al primer extremo, luego al segundo pasamos la línea hasta el extremo de la siguiente barra y así sucesivamente con una de las barras, siempre por su extremo superior. Mientras que el polígono lo hacemos por los puntos medios, la ojiva se hace entonces desde los extremos, sale desde el origen y va hacia los extremos. Muchísimas gracias.